Los imponentes muros de los antiguos asilos se yerguen como testigos silenciosos. Son construcciones concebidas en su momento como refugios de esperanza, hoy convertidas en ruinas, desmoronándose bajo el peso del tiempo. Con sus pinturas desvaneciéndose y sus pasillos cubiertos de polvo, estas estructuras aún susurran historias inquietantes, resguardan secretos que la historia oficial ha preferido silenciar. Hoy emprenderemos un recorrido por 10 de estos asilos abandonados, lugares donde la línea entre la curación y el tormento se difuminó, y donde la humanidad de sus internos fue puesta a prueba. Nos adentraremos en el eco de sus tragedias y en la persistencia de su misterio. Fundado en el siglo XIX, el Willard Asylum nació con la promesa de una alternativa humana para el tratamiento de las enfermedades mentales. Contaba incluso con el respaldo de figuras como Abraham Lincoln, un símbolo de su inicial buena intención. Sus instalaciones, de estilo victoriano, sorprendían por sus comodidades inusuales, buscando emular un hogar más que un centro de reclusión. Los pacientes podían disfrutar de jardines, granjas y talleres. Sin embargo, esta aparente calma coexistía con prácticas médicas agresivas y a menudo crueles. Terapias como la electroconvulsiva eran habituales, y la contención física era una realidad para muchos. Willard Asylum cerró sus puertas definitivamente en 1995, dejando tras de sí un legado complejo. Este asilo es un recordatorio de las vidas olvidadas entre sus muros, aquellos que nunca regresaron al mundo exterior. En Columbia Británica, el Hospital Riverview se erigió como uno de los centros psiquiátricos más significativos de Canadá. Su diseño original enfatizaba la conexión con la naturaleza, creyendo en su poder curativo para la mente perturbada. En su apogeo, en la década de 1950, Riverview llegó a albergar a más de 4.300 pacientes. Fue un reflejo del paradigma psiquiátrico de la época que buscaba aislar y tratar a gran escala. No obstante, la historia de Riverview no está exenta de prácticas inquietantes. Se documentaron terapias de choque intensivas y surgieron presuntas esterilizaciones forzadas, sombras que oscurecen su pasado. Hoy en día, el hospital está envuelto en rumores paranormales y avistamientos inexplicables, alimentando el misterio que rodea sus pasillos vacíos. Su imponente arquitectura ha servido incluso de escenario para numerosas producciones cinematográficas y televisivas, atrayendo a curiosos y creadores por igual. En las brumosas montañas de Cartago, Costa Rica, se alza el Sanatorio Durán, inaugurado en 1918. Su propósito original fue combatir la tuberculosis, una enfermedad que diezmaba a la población. La tragedia golpeó desde el inicio. La hija del fundador falleció a causa de la misma enfermedad que el sanatorio pretendía curar, un presagio sombrío de su futuro. Con el tiempo, el sanatorio amplió sus servicios para acoger a pacientes mentales, huérfanos y otros marginados de la sociedad. La administración del Durán estuvo a cargo de monjas de la Orden de Santa Ana, quienes, con devoción, intentaron llevar consuelo y orden a un lugar de sufrimiento. Sin embargo, con el declive de la tuberculosis y el avance de la medicina, el sanatorio fue abandonado. Hoy, el Sanatorio Durán es considerado uno de los lugares más embrujados del país, susurrando leyendas de espectros y presencias. Es un eco congelado de las vidas que allí se extinguieron. El Denbigh Asylum, en Gales del Norte, fue concebido para albergar a 200 pacientes. Sin embargo, la realidad de la demanda superó con creces la planificación, y el centro llegó a tener más de 1.500 internos. El Hospital Psiquiátrico Hagedorn, en Nueva Jersey, abrió sus puertas en 1907. Comenzó su existencia como un sanatorio para pacientes con tuberculosis, considerada curable. Con el tiempo, su propósito evolucionó, y Hagedorn empezó a recibir a pacientes con enfermedades mentales graves y crónicas. Miles de personas pasaron por sus pabellones, cada una con su propia historia de sufrimiento y esperanza. El deterioro del edificio se hizo paralelo al cambio en las políticas de salud mental, que priorizaban la desinstitucionalización.
Hagedorn terminó cerrando definitivamente en 2012, dejando atrás una infraestructura obsoleta. Los métodos de tratamiento que alguna vez se aplicaron en Hagedorn distan enormemente de los estándares actuales. Son un testimonio de una era donde la comprensión de la mente humana era precaria y a menudo cruel. Volvemos a Willard Asylum, esta vez para desvelar una de sus historias más conmovedoras y trágicas. Décadas después de su cierre, se realizó un descubrimiento perturbador. Cientos de maletas abandonadas fueron halladas en los áticos y almacenes del asilo. Cada una pertenecía a pacientes que habían ingresado y que, por diversas razones, nunca regresaron a casa. El contenido de estas maletas era profundamente personal. Cartas, fotografías descoloridas, prendas de ropa, objetos triviales pero cargados de significado. Eran las últimas pertenencias de vidas truncadas, encapsuladas en el tiempo. El proyecto de las maletas de Willard surgió para catalogar y estudiar estos objetos. Devolvieron identidad y voz a aquellos cuyas historias habían sido silenciadas, revelando fragmentos de su existencia. Este proyecto subraya la tragedia de las vidas perdidas y olvidadas en estas instituciones. Cada maleta era un alma, una promesa de futuro que nunca se cumplió. El asilo de Volterra, en Italia, fue fundado en 1888, concebido como un complejo autosuficiente. Su diseño permitía a los pacientes trabajar y vivir dentro de sus propios límites, al margen de la sociedad. En la década de 1960, el asilo estaba saturado, albergando a más de 6.000 internos en condiciones de extremo hacinamiento. La visión original de un refugio se había desvirtuado completamente. Los tratamientos eran brutales. Electroshock, comas inducidos por insulina y baños de hielo eran prácticas comunes y deshumanizadoras. La curación a menudo venía acompañada de la pérdida de la voluntad. Las condiciones de vida en Volterra eran similares a las de una prisión, donde los derechos humanos eran a menudo ignorados. La libertad era un concepto ajeno para sus residentes. El asilo finalmente cerró en 1978, tras la Ley Basaglia, que reformó la psiquiatría italiana y promovió la desinstitucionalización. Hoy, Volterra conserva grafitis inquietantes de los pacientes en sus muros. Son testimonios gráficos de mentes atormentadas, ecos de su desesperación que aún perduran. El Trans-Allegheny Lunatic Asylum, en Virginia Occidental, fue diseñado con ideales reformistas iniciales, buscando un tratamiento más compasivo. Su arquitectura gótica ofrecía un ambiente imponente, pero lleno de promesas. Sin embargo, el hacinamiento y la falta de recursos llevaron rápidamente al abandono y a la crueldad en sus pasillos. Los nobles propósitos originales se desvanecieron ante la cruda realidad. Este asilo es tristemente famoso por haber sido uno de los principales escenarios de las lobotomías realizadas por el Dr. Walter Freeman. Su infame método del picahielos se aplicó a miles de pacientes. Miles de vidas fueron alteradas irreversiblemente por este procedimiento invasivo. Las consecuencias, a menudo devastadoras, se extendían mucho más allá del quirófano. Actualmente, el Trans-Allegheny alberga exposiciones y visitas guiadas, incluyendo rutas paranormales que atraen a buscadores de lo inexplicable. En sus vitrinas se muestran el arte de los pacientes y los instrumentos de sufrimiento, testimonios silenciosos de un pasado doloroso. El Gladesville Hospital, en Australia, fue construido bajo la creencia, hoy refutada, de que la altitud podía curar la enfermedad mental. Su ubicación privilegiada buscaba ofrecer un ambiente de serenidad. El hospital llegó a albergar a más de 1.200 pacientes, convirtiéndose en un centro de gran tamaño y complejidad. Sus terrenos extensos ocultaban realidades más oscuras. Los métodos de tratamiento empleados eran extremadamente duros, característicos de la época. Camisas de fuerza, grilletes y electroshock eran prácticas habituales que marcaban la vida diaria de los internos. Gladesville cerró sus puertas en 1995, dejando tras de sí un vacío y una atmósfera cargada. Hoy,
El lugar está envuelto en relatos de apariciones y fenómenos paranormales, alimentando su leyenda. Se habla de descensos repentinos de temperatura y de figuras fantasmales que se vislumbran en los pasillos vacíos. El eco de las almas atormentadas de Gladesville parece negarse a abandonar el lugar. Pennhurst State School and Hospital, en Pensilvania, inauguró sus instalaciones en 1903. Fue diseñado para acoger a personas con discapacidad mental, con la promesa de cuidado y educación. No obstante, rápidamente se convirtió en sinónimo de abuso y negligencia. La visión original de un refugio se transformó en un infierno de sufrimiento y deshumanización. El centro sufrió de superpoblación crónica y una falta alarmante de personal cualificado. Estas condiciones generaron un ambiente propicio para el maltrato sistemático de los internos más vulnerables. Se descubrieron asesinatos por parte de empleados, experimentos médicos encubiertos y un patrón de abusos sistemáticos que horrified a la opinión pública. La crueldad era una constante diaria. Una investigación realizada en 1946 reveló el horror que se vivía tras sus muros, destapando una profunda crisis ética y humanitaria. Las imágenes y testimonios conmocionaron a la nación. Pennhurst fue abandonado definitivamente en 1990. Sus ruinas permanecen como un símbolo oscuro y perdurable de la psiquiatría de una época, un recordatorio sombrío de los peligros de la institucionalización y la deshumanización. Sus silencios guardan los gritos de aquellos que allí fueron silenciados.